Bien. Hola. Muchas gracias por acceder a participar de esta entrevista. Para empezar, por favor, su nombre completo, edad, sexo y nivel en que trabaja. Bueno, mi nombre es Andrés Ricardo Oliva Zúñiga, soy profesor del área de Ciencias Sociales del Instituto Pedagógico Elor Goicoechea. Tengo 65 años de edad y enseño en el Colegio Secundario Juan José Farfán de la Cores. Estoy a disposición para las preguntas que usted crea conveniente. Bien. Dicho sea de paso, empezamos con las preguntas. Primera pregunta. ¿Cuáles considera que fueron los principales problemas económicos, políticos y sociales que se vivieron en el gobierno de Alberto Fujimori en el Perú? Bueno, en la era de Alberto Fujimori, muchos fueron los problemas económicos, problemas políticos y problemas sociales. Uno de los problemas económicos fue la corrupción que se vivió durante el gobierno de Fujimori. El otro problema político fue el autoritarismo, porque el gobierno de Fujimori se caracterizó por ser un gobierno autoritario, abusivo, prepotente y mató a mucha gente. Y otro, los problemas sociales. Los problemas sociales, la violencia que se suscitó con dos organizaciones terroristas, como el MRTA, liderado por el terrorista, y el otro, liderado, el Sendero Luminoso, liderado por el terrorista Abimael Guzmán, y el otro, liderado por ya, ahí nomás. Ya, segunda pregunta. ¿Qué medidas implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori? ¿Y por qué fueron o no fueron efectivas? Yo creo que cuando entra el gobierno de Fujimori al Perú, aparte de un gobierno abusivo y avasallador, se implementaron muchas medidas para combatir la inflación durante el gobierno. Una de las medidas fue el Plan de Estabilización Económica. Se implementó un programa de ajuste estructural. También hubo control de la emisión monetaria, así que tuvieron que establecer el nuevo sol. 3, una política restrictiva. Se aumentaron tasas de interés a los bancos. Los bancos comenzaron a prestar dinero, pero a tasas demasiado altas, ¿ya? Y una política fiscal disciplinaria. ¿Por qué? Porque se implementaron medidas para reducir el déficit fiscal. Aparte de eso, también hubo medidas para ajuste políticas, ¿ya? En esas medidas se implementaron durante el gobierno de Fujimori. Tercera pregunta. ¿Qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y la desigualdad en el país? Muchas fueron las políticas que se abordaron durante el gobierno del dictador Alberto Fujimori. Una de las políticas fue la creación del PRONA, un organismo que tuvo como función ayudar a la gente de escasos recursos económicos, creando comedores populares. Mucha gente pobre durante el ajuste que hubo económico del señor Alberto Fujimori. Otro que se creó para las mujeres de escasos recursos y mujeres que tenían hijos y eran abandonadas fue la creación del programa Juntos, que se les daba una cantidad de dinero de 200 soles al mes para que puedan solventar sus gastos. Esos fueron los programas que implementó Fujimori durante el gobierno para abordar la pobreza y la desigualdad en el país. Bien. Cuarta pregunta. ¿Qué opina de las medidas que se realizaron en el gobierno de Fujimori para combatir a los grupos terroristas como el Movimiento Revolucionario, Tupac Amaru y Sendero Luminoso? Bueno, en ese aspecto queremos felicitar al gobierno de Fujimori porque fue el único gobierno que atacó directamente a esos dos males que estaban en esa época en el Perú, que fue los grupos terroristas, que en esa época asesinaban mucha gente. Y la política muy buena, muy acertada del presidente Fujimori, que verdaderamente exterminó a esos grupos terroristas y a los cabecillas los metió a la cárcel. Quinta pregunta.
Durante el gobierno de Fujimori se realizó una campaña de control demográfico que consistió en la esterilización de miles de mujeres, sobre todo de campesinas e indígenas. ¿Qué opinas sobre esta política? Bueno, esa política de la cantidad de gente que había en el país fue muy brutal. La política que él aplicó para llevar un control de la natalidad de los niños y adolescentes en el Perú fue muy criminal, porque hasta ahora están criticando las políticas que hubo sobre esterilización. A las mujeres las esterilizaban, y justamente fue a las mujeres pobres y humildes, y a los hombres del campo también fueron esterilizados para que no tengan hijos. Yo considero que esa política fue muy abusiva y muy brutal. Bien. Sexta pregunta. ¿Conoce las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar la prensa y cuáles fueron sus repercusiones en la libertad de expresión? El gobierno del dictador Fujimori avasalló con la libertad de expresión en el Perú. Tomó los medios de comunicación y prácticamente interrumpió el sistema democrático. Ya no había libertad de expresión y los medios fueron tomados brutalmente por el gobierno de Alberto Fujimori. Pero para más adelante, ¿qué hizo el gobierno de Fujimori? Convocó a los medios de prensa, convocó a los medios televisivos y comenzó a regalarles la plata para que los medios de comunicación trabajaran para él. Ese fue acto de corrupción más grande, que justamente fueron sacados los famosos Vladi videos por